Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Bueno, voy conduciendo por estas carreteras magníficas y voy a hacer una labor muy difícil. La verdad, me he puesto a hacerla sabiendo que era imposible, pero al final me ha salido más o menos. Pero voy a decir mi 11 histórico de Brasil. Cuando digo mi 11 no digo, ya hemos hecho algún vídeo más de este tipo, no digo el 11 por posiciones, Por ejemplo, no hay ningún portero, sino para mí los 11 jugadores más importantes de la historia de Brasil. Fijaros, O sea, la cantidad de jugadores que voy a dejar fuera ni me lo creo. Podría hacer una lista de 50, pero voy a intentar hacer 11, sabiendo que es imposible que estéis de acuerdo, totalmente imposible, y seguramente alguno me voy a olvidar que a veces dice, pero este tío se ha vuelto loco, este tío no. Lo voy a intentar, ¿qué vamos a hacer? Brasil es futbolandia, o sea, Brasil es el país del fútbol por excelencia, así que tiene jugadores, imaginaos. Bueno, como siempre vamos a ir de menos a más. El número 11 va a ser, y es que me resisto a no poner a Neymar. Neymar, de hecho, va a ser si no me equivoco, el único en activo en la lista. Pero bueno, Neymar va a ser el número 11. A ver, Neymar, pues, es verdad que no ha ganado nada importante con Brasil. Bueno, sí, ganó los Juegos Olímpicos con Brasil, pero después de tantos... Bueno, nunca había ganado Brasil los Juegos Olímpicos, de hecho, y lo ganó con Neymar. Pero bueno, digamos que es un torneo no tan importante, pero es verdad que en el Mundial nunca se sabe lo que hubiera pasado si Neymar no se lesiona en aquella jugada con Zúñiga, el colombiano, aunque es verdad que luego Alemania les metió 7. Pero yo creo que Brasil... Hablamos de jugadores brasileños, todo lo que han hecho en sus carreras, no solo con la selección, eso hay que precisarlo. A mí me parece que Neymar, por el talento que tiene, por lo que significa en Brasil, por lo que es, por lo que creo que va a ser, por lo menos entre los 11 mejores tiene que estar. Y está, Neymar el número 11. Bien. El número 10 va a ser Jairzinho. Los más jóvenes vais a decir, bueno, Jairzinho, ¿quién era Jairzinho? Jairzinho es un jugador que era del Botafogo, equipo en el que, por cierto, estuvo Garrincha, del que luego hablaremos, evidentemente, de Garrincha. Jairzinho tiene un récord, y es que es el único jugador de la historia en marcar en todos los partidos de una fase final de un mundial. Lo hizo en México 70, donde fue campeón, él jugó el mundial del 66, jugó el mundial del 70, donde fue campeón, insisto, marcando en todos los partidos de la fase final, y luego jugó el mundial del 74. Y es uno de los hombres clave de aquel mundial del 70, de aquel equipo de los 5-10 famosos, ¿no? Con Pelé, Tostao, Rivelino, Gerson y el propio Jairzinho. Así que para mí Jairzinho es el número 10. El número 9 va a ser Rivaldo. Rivaldo con Brasil gana el Mundial 2002, en aquel equipo magnífico, ¿no? Con Ronaldo, etcétera, y es subcampeón del 98. O sea, juega una final y gana otra en el 2002. Significó mucho en Brasil Rivaldo, desde luego, muchísimo, aunque es verdad que se estrelló en los Juegos de Atlanta, por ejemplo, que perdió la semifinal histórica con Nigeria, pero yo creo que Rivaldo, por todo lo que ha significado, también en el Barça en su momento, creo que tiene que estar entre los 9 primeros, y para mí es el 9º. Ya digo que este es muy difícil elegirlo, porque hay jugadores tan distintos, tan buenos, pero me vais a decir, por ejemplo, el número 8 es Romario. ¿Rivaldo podría estar por delante de Romario? Jairzinho, pues sí, pero yo creo que Romario hace mucho por Brasil, Romario gana la Copa América del 89, gana el Mundial del 94, siendo un jugador clave junto con Bebeto, y luego marca goles decisivos, por ejemplo, para ir a un Mundial, aquel gol a Uruguay, ¿no? Insisto, esa Copa América del 89, lo que significó Romario como futbolista, esos primeros partidos de él en el año 87, recuerdo su primer gol, que si no me equivoco fue en Finlandia, esos primeros partidos de Romario. Era un jugador tan distinto al resto, Romario, imposible de catalogar realmente, todo lo que hizo en el Barça, por supuesto, y para mí Romario tiene que ser el número 8, con goles inolvidables con la selección brasileña, desde luego, ¿no? También aquellos Juegos de Seúl, donde queda segundo Brasil. Ya digo que Brasil no gana los Juegos Olímpicos hasta los de Río de 2016 con Neymar. En fin, que Romario va a ser el número 8. Vamos con el número 7, que va a ser un jugador tan importante como Sócrates. Sócrates no ganó ningún mundial, pero Sócrates era uno de los emblemas de la Brasil del 82, que sin ganar el mundial, la Brasil de Tele Santana, se la recuerda incluso tanto como a Italia, que lo ganó. Y es que yo vuelvo a decir lo mismo, en el fútbol no todo es ganar. Tú puedes dejar una estela histórica para siempre sin haber ganado un mundial, y es lo que hizo esa Brasil. La Brasil de Junior, de Cerezo, de Falcao, del propio Sócrates, de Zico. Bueno, ese equipo fue una maravilla. Ya sabéis las historias de Sócrates, además desde el punto de vista incluso social, político en Brasil,
lo de aquello de la famosa historia, que haremos un vídeo un día hablando de lo que es la democracia corintiana, todo lo que ha hecho Sócrates desde el punto de vista social en Brasil, toda la capacidad que tenía para jugar y hacer jugar, el golpeo de balón, los famosos toques de tacón de Sócrates. Bueno, para mí tiene que ser el número 7 de la selección brasileña. Vamos con el número 6. El número 6 va a ser Roberto Carlos. Roberto Carlos, muchos diréis, hombre, es que Roberto Carlos por delante de Romario, por delante de Sócrates. Ya digo que es muy difícil, pero a mí Roberto Carlos, siendo un defensa muy, muy a su estilo, un defensa muy, muy sui generis, pero un defensa, jugó 125 partidos con Brasil. Roberto Carlos ganó el Mundial 2002, Roberto Carlos jugó la final del Mundial del 98, Roberto Carlos hizo una carrera deslumbrante con el Real Madrid, por supuesto, también en Brasil, en Palmeiras, etc. Y Roberto Carlos marcó uno de los goles más recordados de Brasil, que no es ningún gol en un torneo de fase final, sino aquel famoso gol de la volva inteligente contra Francia. Yo creo que por lo que ha significado Roberto Carlos, que es verdad que luego no acabó muy bien con la selección, porque su último gran partido fue contra Francia en el Mundial 2006, y un error suyo, que luego él dice que no es tanto, pero bueno, es también un poco un error colectivo, le cuesta la eliminación de ese Mundial 2006. Y es una pena que acabara así su trayectoria con la selección brasileña, Roberto Carlos, pero para mí tiene que ser el número 6. El número 5, y esto es algo muy, muy, muy personal, es Arthur Antunes Coimbra, Zico. Zico ha sido uno de los jugadores de más talento de la historia de Brasil. Y es verdad que Zico no ganó tampoco ningún mundial, porque no ganó, jugó el Mundial 82, donde hizo cosas magníficas, o el Mundial 86, donde ya no estuvo en su máximo nivel, pero aún así es un jugador clave en ese mundial, aquel histórico partido contra Francia que lo pierden. Falló un penalti, por cierto, en ese partido Zico. Y Zico es verdad que en Europa jugó poco, porque Zico juega en el Udinese, que no es un equipo grande en Europa, pero en un momento en el que no venían tantos jugadores brasileños a Europa, igual que Sócrates jugó en la Fiorentina, por ejemplo, pero toda la gran carrera de Zico lo hacen en Brasil, lo hacen en Flamengo, por ejemplo, ¿no? Y Zico le ves jugar en las Copas Libertadores que jugó en aquel Flamengo de los 80, lo que significó Zico en Brasil, y el talento descomunal de Zico yo creo que tiene que estar el quinto, ¿eh? Estamos ya en el cuarto, Ronaldinho. A ver, yo creo que si hablamos de talento puro individual, Ronaldinho tenía más que Zico. O sea, Ronaldinho aún de más talento que el propio Zico. Ronaldinho ha hecho partidos con Brasil verdaderamente impresionantes. Y luego ese Mundial 2002, ese histórico gol a David Seaman, por ejemplo, ese disparo desde lejísimos en ese tiro libre. Lo que ha significado Ronaldinho con Brasil ha sido muchísimo. Es verdad que el gran título suyo es el Mundial del 2002, eso es verdad. Es verdad que le pilla una era en la que Brasil no ganaba tantos mundiales como en jugadores que vamos a hablar dentro de poco, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí, Ronaldinho por talento individual tiene que estar el cuarto. Fijaros que ni siquiera está entre los 3 primeros, pero sí tiene que estar el cuarto, Ronaldinho. Vamos con él. Bueno, aparte que Ronaldinho, por ejemplo, en su primera Copa América, el primer gol que marca Ronaldinho con Brasil absoluto, si no me equivoco, es un gol a Venezuela, que es un gol descomunal con la selección absoluta. Le había ganado un Mundial Sub-17 con Brasil y había hecho cosas muy importantes en selecciones inferiores, pero su primer gran título, esa Copa América, y en ese gol a Venezuela, ¿no? El tercero va a ser, por supuesto, Garrincha. Garrincha, el jugador distinto a todo, un jugador indescifrable, imposible de definir. Era Zambo, realmente, tenía las piernas un poco torcidas, una pierna un poco más corta que otra. El regateador puro cuando se frenaba, cuando salía. Garrincha, por supuesto, ganó 2 mundiales, el 58 y el 62. Era un jugador imparable. Muchas veces dices, bueno, es que cuando dicen, es que hay defensas que le dicen a sus compañeros, oye, va a hacer esto, párale. Pero Garrincha sabías lo que iba a hacer, pero era imposible pararle realmente. Así que para mí Garrincha, también por lo que ha significado después, por toda su vida, por todos los problemas con el alcohol, porque él ha significado realmente un mito en Brasil en todos los sentidos. Garrincha es el balón de bronce, el tercer jugador de la historia de Brasil es Garrincha. El número 2, y aquí me tenéis que perdonar, porque diréis que habrá algunos que pueden ser superiores, quizás se puede discutir con Garrincha. Para mí el segundo es Ronaldo. Yo no he visto un delantero como Ronaldo. Ronaldo marcó 62 goles con Brasil. Ronaldo ganó 2 mundiales. Es verdad que el primero no llegó a jugar, porque Ronaldo va muy joven al Mundial de Estados Unidos del 94 y es campeón sin jugar ni un minuto, pero bueno, él va a ese mundial y gana, por supuesto, el Mundial 2002, donde hace goles memorables, entre otros los 2 de la final ante Alemania. Y también llega a la final del 98, aquella famosa final en la que
se siente indispuesto y juega la final de aquella manera, que parecía que no la podía jugar, todo lo que pasó en esa final, que él no jugó en condiciones, y a lo mejor es una de las razones por las que Brasil pierde esa final. Pero para mí, Ronaldo, con sus 15 goles en mundiales, Ronaldo es el segundo jugador en la historia con más goles en mundiales, solo superado por Miroslav Klose, el alemán. Ronaldo Nazario es el segundo jugador de la historia de Brasil. Y el primero, creo que lo estáis imaginando, es, por supuesto, Pelé. Único jugador con 3 mundiales. Por supuesto, 58 siendo un niño, marcando incluso en la final, con aquel histórico gol por encima de, haciendo el sombrero al jugador sueco. Pelé gana el Mundial del 62, en el que se lesiona, no juega todo el Mundial, pero él es campeón en ese Mundial. Luego en ese Mundial acaba siendo Amarildo, uno de los jugadores clave de ese Mundial, con el que gol en la final, etc. Pelé se lesiona, o le lesionan, mejor dicho, en el Mundial del 66, y Pelé gana el Mundial del 70. Vamos a llegar a un peaje, voy a pagar el peaje, para que no se me enfaden, y seguimos hablando de Pelé, porque creo que merece la pena que no nos quedemos aquí todavía en el vídeo, ¿eh? Vamos a pagar el peaje, para que veáis que pago el peaje en directo, en esta autopista, y a partir de aquí vamos a seguir hablando de Pelé. Es un minutito, ¿eh? Bubu, no pares, ¿eh? Que esto es el canal en directo. Pues, macho, tengo aquí, que me está deslumbrando con la... Hola, buenas. Hola. Vamos a pagar el peaje. Espera, que tengo aquí la... ¿Cuánto es? 13,28. Ahí tiene, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues una vez pagado el peaje, seguimos hablando de Pelé. Para mí, el jugador más importante de la historia de Brasil. 77 goles en mundiales. Perdón, en mundiales no, 77 goles con Brasil. 3 mundiales. Yo decía que en el 70... Voy a decir aquí una cosa que muchos vais a decir, pero bueno, este se le ha ido un poco la cabeza. Pelé, para mí, no fue el mejor jugador del Mundial del 70 en Brasil. Dejó jugadas inolvidables, el tiro desde el medio campo con el gol a Mazurkiewicz en Uruguay, la Checoslovaquia, Víctor, aquel regate a Mazurkiewicz con un disparo que también se va fuera, el gol de cabeza en la final. Pelé seguramente era el gran emblema de esa selección brasileña del 70, que ganó la Copa Jules Rimet en propiedad aquel Mundial. Pero yo creo que en ese Mundial, y si analizas en las revistas de placar de la época, que un día las veremos en mi hemeroteca, no es elegido el mejor jugador por los brasileños. Seguramente Tostao o incluso Gerson, en ese Mundial, puede estar por delante de Pelé. Pero en cualquier caso, Pelé, lógicamente, para mí es el jugador más importante de la historia de Brasil. Ha sido muy difícil, ¿eh? Se han quedado jugadores como Friedenreich, por ejemplo, como Djalma Santos, Nilton Santos, el propio Amarildo, una serie de jugadores míticos, emblemáticos, inolvidable Cafú, que si no me equivoco es el jugador con más partidos en la selección de Brasil y debía estar en el 11 ahora que me di cuenta, pero bueno, ha habido muchos que se han quedado fuera, pero este ha sido mi 11 de Brasil, del país, para mí, junto con Alemania, que ha dominado realmente el fútbol mundial en toda la historia, porque es verdad que España ha tenido una etapa, es verdad que Italia ha tenido sus etapas, pero si analizamos el dominio desde que el fútbol es fútbol, desde que existen los mundiales hasta hoy, hay dos países que lo dominan, digamos, que son Brasil y Alemania, esa es la realidad. Así que de Alemania tenemos que hacer uno también. Gracias por estar ahí, ya sabéis, los comentarios, sugerencias, críticas, lo que queráis, qué pensáis, quién me he dejado fuera, si debería estar por encima uno u otro. Muchas gracias, Mundo Maldini, gracias por estar ahí, hasta luego, chao, adiós.